Bendiciones a todos. En este día quiero compartirles acerca de un mensaje que siempre muchas personas a veces no saben cuál es el mensaje, cuál es lo que Cristo predicaba cuando Jesús se aparece. Aún vemos como Juan el Bautista aparece con un mensaje, hablando no solamente un mensaje del reino, sino también un mensaje del arrepentimiento. Entonces el tema de hoy se llama el arrepentimiento. Entonces quiero comenzar con la palabra en San Mateo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, que dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando Juan Bautista comienza su primera aparición ante la gente, ante el pueblo, comienza hablándoles de que dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, muchas personas a veces hoy no saben lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente pedir perdón. El arrepentimiento, como hoy aquí en Estados Unidos dice, I'm sorry, discúlpeme, no fue mi intención. Entonces, a veces hoy, en este tiempo, pedir perdón o pedir disculpa ya es común, ya es algo que no sale del corazón, sino que es una tradición, es una costumbre. Entonces, pero la palabra de Dios nos habla que cuando el reino de los cielos, cuando Jesucristo o también Juan Bautista comenzó su prédica y comenzó a predicarles, lo primero que él dijo es: el reino de los cielos se ha acercado, pero para que la gente pueda recibir ese reino, recibir ese mensaje, esa palabra de parte de Dios, tenían que arrepentirse. Entonces, el arrepentimiento no es solamente de los dientes, de los dientes a los labios, sino que hay un cambio en el corazón. Y ahora mucha gente, muchas personas, hombres y mujeres, toman en poco lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de vida. El arrepentimiento es dejar lo viejo, dejar la forma vieja de caminar y comenzar a hacer lo correcto delante de Dios. El arrepentimiento no es solamente de decir yo me arrepiento, sino el arrepentimiento es una decisión que va a marcar nuestro presente y va a marcar un cambio en nuestro futuro. Hay personas, escuche muy bien, hay personas que han cometido delitos graves, cosas horribles han cometido, y a veces cuando tienen un encuentro con Dios, cuando se arrepienten, en ese momento muchas de ellos a veces no pagan los delitos que han cometido. Y hay muchas personas que dicen: bueno, ¿y por qué no pagó los delitos que debía? Y ahora que ya está en una religión, ahora que están en una iglesia, no pagó las consecuencias. Quiero decirle que el reino de los cielos, lo de Dios, no es una religión, sino una comunión, una intimidad con Dios. El reino de los cielos no es algo de que es una religión. La religión es tradiciones, costumbres y a veces doctrinas de hombres, que a veces lo que esas doctrinas o enseñanzas o tradiciones nos apartan del verdadero Dios. Entonces, la comunión con Dios, tener comunión con Dios es diferente a una religión. Usted puede tener una religión y usted nunca puede tener contacto o tener amistad o tener comunión con el creador de esa religión. En cambio, cuando usted entra al reino de los cielos, lo primero que usted tiene que tener, lo primero que yo tengo que tener es una comunión con el Dios que yo creo. Y es ahí donde la religión no puede. La religión no puede, un ejemplo,
esta religión fue fundada por esta persona, pero esta persona ya murió. Entonces esta persona no puede tener comunión con usted porque ya está muerto. En cambio, Jesucristo no se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz. Jesucristo resucitó al tercer día y está más vivo que nunca. Quiere decir que cuando usted viene a los pies de Cristo, usted va a tener comunión con Él porque Él está vivo. Él no está muerto. Entonces lo que quiero hablarles es que el arrepentimiento nos va a traer cambios a nuestra vida. Entonces, pero escuche muy bien lo que le voy a decir. Esta persona cometió delitos, cometió cosas horribles, cosas pecaminosas, cosas graves, no solamente ante los ojos de Dios, sino ante la sociedad, ante las autoridades. Pero ¿por qué a veces hay personas que se arrepienten y no pagan las consecuencias? Hoy yo quiero decirle por qué. Porque la decisión no la toma usted. La decisión no la toma la autoridad. La decisión la toma Dios. ¿Y sabe por qué? Dios decide si usted se arrepiente. Dios decide si usted va a pagar las consecuencias de esos delitos, las consecuencias de esos errores, pero esa es decisión de Dios. Entonces, la decisión de nosotros es arrepentirnos, pero eso no significa que cuando nos arrepintamos no vamos a pagar las consecuencias. Hay personas que cuando se arrepienten de corazón tienen que pagar las consecuencias de los delitos, de los pecados, de los errores, pero Dios nos da una oportunidad, Dios nos da la gracia para poder restaurar lo que hemos perdido. En muchos casos, usted ha leído David. David cometió un pecado no solamente de adulterio, sino también de asesinato. Él le quitó la mujer a otro hombre teniendo él muchas mujeres. Entonces él cometió un delito y cuando el profeta se acerca, él le dice, David le dice, la persona que hizo eso merece morir. La sentencia no la dijo el profeta. La sentencia salió de la boca de David. Entonces ahí se iba a ver quién tenía que pagar la sentencia, las consecuencias. Entonces a veces yo estoy hablando con mi esposa y yo digo, ¿por qué un niño inocente tuvo que pagar los errores de David? ¿Por qué ese niño tuvo que pagar las consecuencias cuando ese niño no fue el que cometió el error, sino David? Entonces a veces nosotros creemos que, bueno, yo estoy libre de las consecuencias. Yo me arrepiento, le pido perdón a Dios y voy a ser libre de las consecuencias. No, deténgase. Cuidado con jugar a que usted va a seguir pecando, pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón. No juegue. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, como le pasó a Sansón, que de tanto jugar con el pecado, terminó sin los dos ojos. Y tuvo que morir producto de jugar con el pecado. No podemos jugar con el pecado. No podemos jugar con Dios de decir, voy a pecar y me voy a arrepentir. Y entonces esta persona juega tanto que de repente las consecuencias vienen. Hay personas que se arrepienten de corazón y ya no vuelven a pecar, ya no vuelven a caer en el mismo error y en los mismos pecados que antes hacía. Entonces Dios toma la decisión de que esta persona pague las consecuencias o no las pague. Pero esa decisión no la toma usted ni la tomo yo. Porque usted y yo no somos Dios para juzgar y condenar a la gente que cae en pecado. Si la persona se arrepiente de corazón, busca el rostro de Dios, busca el rostro de Jehová, se arrepiente de corazón, con un corazón contrito y humillado, Dios lo va a perdonar. Dios nos perdona cuando lo buscamos con la actitud correcta y con el corazón correcto de arrepentimiento. Pero hay muchas personas ya en el corazón de ellos ya han planeado, me voy a arrepentir, pero ellos saben muy bien que el día de mañana volverán a hacer lo mismo.
Entonces es ahí donde estas personas van a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos está separado del arrepentimiento. El arrepentimiento es aquello que verdaderamente, el arrepentimiento es tener temor de Dios. Una persona que se arrepiente es porque tiene temor de Dios. Y cuando hablo de temor no significa de miedo o pánico de que Dios me va a juzgar, de que Dios me va a matar o a destruir. No, el temor de Dios es respeto, respetar a Dios, honrar a Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que el comienzo de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor de Dios. Entonces, una persona cuando se arrepiente, entonces porque tiene temor de Dios. Y es lo primero que Juan Bautista comenzó a predicar preparando el camino del Señor. Dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, las personas que no se arrepintieron, el reino de Dios llegó. Llegó a Belén, llegó a Nazaret, llegó a Judea, llegó a todos los lugares, a Jerusalén. Llegó a todos esos lugares, pero la gente que no se arrepintió, el reino de los cielos no llegó a ellos. Decía una persona, temo al Dios que pasa y no vuelve. A veces Jesús va a pasar, como ahora mismo Jesús está llegando a su casa, a su hogar, está llegando a través de esta plataforma y es Jesús llegando. Y a veces decía esta persona, temo al Dios que pasa y no vuelve. Entonces Jesús pasó por lugares y las personas no reconocieron que el reino de Dios estaba llegando a ese pueblo, a ese hogar, a esa familia, y ellos tomaron en poco y dejaron a Jesús pasar de camino. Me acuerdo cuando Dios llegó a mi vida, en el momento que lo vi en ese retiro, le dije, Señor, me arrepiento, te necesito, ayúdame. Y es allí donde Él tocó mi vida. Entonces, pero usted toma la decisión hoy. El arrepentimiento es una decisión. ¿Una decisión de qué? De cambiar. Es una decisión de ya no ser el mismo. No es una emoción. Quiero repetir, el arrepentimiento no es una emoción. El arrepentimiento es una decisión de que usted toma, yo tomo, de hacer cambios en mi vida. El arrepentimiento es aquel que dice, voy a dejar el adulterio, voy a dejar la fornicación, voy a dejar la mentira, voy a dejar de andar hablando, criticando, murmurando, voy a dejar el camino viejo, voy a dejar de pecar y voy a comenzar a caminar recto delante de Dios. El arrepentimiento es una decisión de arrepentirse. El hijo pródigo dice que cuando él iba a comerse, o se comió, o iba a comerse la comida de los cerdos, dice que él dijo, en la casa de mi padre hay comida y hay techo, y yo aquí sufriendo de hambre. Y él dijo, regresaré, pero en el corazón de él, el arrepentimiento comenzó en el corazón de él. Dice, regresaré a mi padre y le pediré perdón. Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser hijo tuyo. Y no solamente él se arrepintió en el corazón, no solamente él planeó y dice, volveré a mi casa y pediré perdón. No solo se quedó, voy a ir, lo voy a hacer, sino que actuó. En ese momento, este joven que había pecado, que se había apartado de la casa del padre, él regresó. Y cuando él regresó, el padre lo estaba esperando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Usted diga, me arrepiento, pero también tiene que actuar. Entonces, es importante, si usted está ofendido con alguien, si hay alguien que usted ha ofendido o personas que usted ha dañado, entonces usted tiene que decir, me arrepiento, pero al mismo tiempo voy a pedir perdón. Y él le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Y ya no merezco, escuche muy bien esto, con esto quiero terminar. Ya no merezco ser hijo tuyo. El que se ha arrepentido ya no quiere los mismos cargos.
Voy a repetirlo. El que se arrepiente de corazón ya no quiere los mismos cargos. ¿Por qué? Porque una persona que se arrepiente de corazón, solo basta que papá lo perdone, y aunque papá no le dé los mismos privilegios, no le dé los mismos títulos, no le dé la misma posición que tenía, lo importante que el hijo está con papá. El que se arrepiente de corazón ya no va a querer tener los mismos títulos, los mismos beneficios. Pero el papá toma la decisión de darle los títulos, la posición que el hijo tenía, pero solo el padre es el único que puede darle otra vez la identidad como hijo al hijo que fue pródigo. Entonces, esta es decisión de Dios. No es decisión mía, no es decisión de ninguna iglesia, de ningún ministerio, es decisión de Dios. Si Dios levanta a una persona, si Dios sana a una persona, si Dios restaura y levanta a una persona, es decisión de Dios. Entonces, si Dios levanta a alguien para predicar, para proclamar la palabra de Dios, usted y yo no somos nadie para callar a la gente y decir, aquel no es predicador, aquel no es pastor, aquel no es nada, usted y yo no somos Dios y no podemos hacer eso, porque si lo hacemos, nos estamos sentando en la silla de Dios y vamos a pagar las consecuencias. Dios toma la decisión. Si su arrepentimiento, si mi arrepentimiento es de corazón, Dios va a tomar la decisión de perdonarme para que no vengan las consecuencias. El perdón va a venir, pero las consecuencias puede hacer que vengan. Voy a repetirlo. Dios nos va a perdonar. Dios nos perdona por la sangre de su Hijo Jesús, pero las consecuencias pueden venir. Y esa decisión Dios la va a tomar. Que vengan esas consecuencias o que no vengan esas consecuencias. Entonces, ¿qué quiero decirle? Yo prefiero arrepentirme y no importa que las consecuencias vengan, pero lo importante es arrepentirme y caminar. Y Dios en el camino va a decir, vinieron las consecuencias, vinieron los problemas, vinieron los ataques, vinieron las consecuencias del pecado, pero no murmuró, no se quejó, no se levantó contra Dios, no se levantó contra nadie. Entonces Dios dice, le voy a dar otra oportunidad. Voy a abrir puertas que antes se habían cerrado, se las voy a abrir de nuevo para que esta persona entre. Entonces esa decisión Dios la toma. Así que usted y yo, nuestra responsabilidad, su responsabilidad, mi responsabilidad, usted que está viendo este video, su responsabilidad, mi responsabilidad es arrepentirnos de corazón y Dios va a tomar la decisión. Si usted usted está en el adulterio, en el divorcio, si ha fracasado en los matrimonios y ya va con el segundo o con el tercer matrimonio y va sucediendo lo mismo, significa que el arrepentimiento no fue de corazón. Cuando uno se arrepiente, Dios va a cambiar nuestro camino. Pero si en nuestro corazón no hay un arrepentimiento de corazón, entonces ahí van a venir las consecuencias. Así que si el que está en adulterio, el que está en fornicación, el que está con la mujer de su prójimo, con la mujer que no debe estar, entonces, si usted se arrepiente, entonces Dios va a tomar la decisión de protegerlo y de apartar las consecuencias o que las consecuencias vengan. Pero esa decisión Dios la toma, pero nuestra responsabilidad es arrepentirnos. Quiero orar por todos ustedes. Sé que Dios nos va a dar la gracia, el favor de Dios para poder nosotros caminar en el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser diario. Padre, yo oro sobre todas las personas que van a ver este video. Oro para que tu palabra, tu presencia, tu gracia, tu favor, Dios, llegue a cada corazón, a cada vida, mi Dios. Y sé, mi Dios, que hay muchos que van a ver este video
que tú les has dado oportunidades, 1, 2, 3, 4, 5, y ellos no han querido arrepentirse. Pero hoy te pido que la gracia y el favor tuyo llegue sobre ellos para que tomen una decisión y que llegue el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento de corazón. Padre, yo oro para que tu gracia y tu favor los alcance y que ellos no paguen las consecuencias, ni los hijos, ni los nietos, ni los bisnietos paguen las consecuencias de los errores del papá. Padre, yo oro para que caminemos, que tú nos des la gracia para que caminemos conforme a tu palabra, conforme a tus mandatos, conforme a la gracia y al favor tuyo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.